Sale, muchachos. Entonces, estamos en la página 76 de su libro, ¿sí? El bloque se llama Propiedades de los polígonos, ¿sí? Entonces, este es un bloque muy rápido y muy sencillo de ver. Aunque aquí salgan muchas páginas, en realidad es bastante sencillo de abordar. Yo esperaría que lo viéramos más o menos en semana y cachito. Entonces, para poder entender bien cómo abordar el bloque, les presento aquí el índice. El bloque, aquí hice un papelito, se divide en dos partes. Se divide en polígonos, o sea, figuras planas. Vamos a ponerle aquí, figuras planas. Y se divide en sólidos geométricos, ¿sí? Entonces vamos a ver propiedades de las figuras planas, que son en general los polígonos y las circunferencias. Y vamos a ver los sólidos. ¿Quién son los sólidos? Ah, pues el cubo, las cajas, el nombre elegante para caja es paralelepípedo, las pirámides, los prismas, eh, los balones de fútbol, ¿sí? Que ahí luego tienen nombres curiosos como icosaedro, dodecaedro, etcétera. Entonces vamos a ver todo ese tipo de cosas. En la parte de polígonos vamos a estudiar todas las propiedades tipo como las vimos con el triángulo, es decir, todas las propiedades angulares y algunas otras cosas extras. Y luego pues vamos a ponernos a sacar todas las fórmulas, a mostrar todas las fórmulas de perímetro y área, ¿sí? Esto para las figuras planas. Todas las fórmulas en matemáticas tienen demostraciones, o sea, se puede mostrar, se puede enseñar de dónde salen, por qué es así la fórmula, etcétera, a través de algún procedimiento lógico o de alguna idea muy simple. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo al respecto. Pero la idea del capítulo es solo mostrar esas generalidades. No es el interés ponernos a tener un curso formal de matemáticas que sea eh, teorema, demostración, teorema, demostración. Entonces, ya que mostremos la lógica detrás de estas fórmulas, al menos de las más sencillas o las más evidentes, pues nos vamos a poner a hacer un montón de problemas. Entre problemas que les voy a dejar aquí del libro y ya saben la dinámica, pues yo voy a ir haciendo aquí los problemas en vivo de algunos otros que se encuentran aquí en el texto. La segunda parte del capítulo pues son los poliedros, ¿sí? Y aquí vamos a sacar también sus propiedades angulares, sus volúmenes y área, y lo último que vamos, y un último punto que vamos a considerar de todo, es formas en que se clasifican en las matemáticas. Resulta que así como los triángulos tienen sus clasificaciones por el tamaño de sus lados o por sus ángulos, pues bueno, también los polígonos los vamos a poder darles cierta clasificación, ¿sí? Entonces esto va a ser así muy rápido. Particularmente lo de perímetros y áreas y algunas fórmulas de volúmenes y superficies de los volúmenes. Estoy seguro que ya las han visto. Le vamos a poner también un poquito más de enfoque a que practiquen sus técnicas de despeje, que luego es lo que sale en estos temas. Y bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la 2. Sí, ahorita las hojas las tengo un poquito desordenadas, entonces las tengo que abrir de una por una. Ah, no, perdón, ese es el 5. 2, ¿dónde quedaste? Acá estás. Ahora, motivación detrás de la geometría. Esto ya se los platiqué al principio del primer parcial. La geometría es el área quizás más utilizada de las matemáticas digamos, por todas las personas. También es la primera área de las matemáticas que se desarrolló y que de hecho a ustedes les enseñan. A ustedes antes de enseñarles los números, las sumas y las restas y todo eso, generalmente les enseñan las figuras geométricas, entonces siempre es de las primeritas cosas que ustedes van a aprender. La geometría tiene prácticamente usos o aplicaciones en todas las áreas de las ciencias, ¿sí? Sin temor a equivocarme. Entonces aquí les voy a mostrar tres que trae su libro, las vamos a platicar, son bastante interesantes. Y les voy a platicar de una cuarta. Entonces, la primera aplicación que tiene la geometría, obviamente, es el arte. El arte, la enseñanza y el juego, ¿sí?
Aquí les presentamos el Tangram chino, que básicamente es un rompecabezas, ¿sí? Entonces, la geometría ustedes la van a encontrar en un montón de juegos y de cuestiones didácticas o cuestiones de entretenimiento, ¿sí? Entonces, el chiste de este tangram chino, pues es que tú tengas las piezas sueltas y puedas recuperar el cuadrado, o con estas piezas tú las acomodes para diseñar distintas figuras. Aquí les ponen una persona dando como una patada, pero la idea es que con estas figuras luego tú puedas hacer un perro, puedas hacer una casa, puedas hacer un puente, etcétera. Entonces, lo interesante de la geometría es que tiene esa parte como lúdica, ¿sí? Esa parte de juego, ¿sí? Y en arte, pues no se diga. Ahora, eh, la geometría obviamente aparece en la naturaleza. Aquí les ponen esta frase que dice, pues en la naturaleza te vas a encontrar un montón de polígonos, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es saber por qué son hexagonales y por qué no pentagonales, o por qué no circulares, o por qué no son cuadrados las celdas, por ejemplo, donde las abejas almacenan su miel, ¿sí? Entonces vamos a platicarles más o menos de qué se trata. Entonces, resulta que el hexágono es la figura que logra el mayor empaquetamiento posible, ¿sí? Con un mínimo costo de material. O sea, si ustedes quieren hacer un corral o quieren hacer algo donde quieren guardar cosas, esta figura les permite, digamos, haciendo un gasto mínimo en la construcción de un perímetro, obtener una maximización aquí del espacio utilizado. Y lo más útil que tiene, que se pueden apilar. Entonces, un ejercicio muy simple que ustedes pueden hacer, si tienen canicas o balines o pelotitas más o menos del mismo tamaño, acomódenlas para que las puedan apilar de la mejor manera posible. Entonces, aquí yo ya hice este dibujo, ya está todo bastante bien apilado, y van a ver que de manera natural se forman hexágonos. Ahí tengo un hexágono, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, y lo puedo ir mapeando hacia arriba, o lo puedo ir identificando hacia la izquierda o hacia abajo, ¿sí? Entonces, el aspecto interesante no es por qué aparece un hexágono, sino que sepan por qué es un hexágono. Entonces, ustedes quieren maximizar el número quieren maximizar el espacio ocupado, acomódenlo en forma de hexágono, no hay pierde, ¿sí? De hecho, muchas de las geometrías que ustedes van a encontrar en objetos en la naturaleza, ya sean conchas, sean paneles de abejas, o sean estructuras que pueden encontrar en plantas y animales, tiene que ver con una minimización de la energía. De hecho, se llama principio de mínima acción, ¿sí? Y ese principio de mínima acción rige todas las formas de la geometría, ¿sí? Una de esas cosas muy interesantes que tiene la física. Entonces, el universo funciona, el universo es flojo por naturaleza. Entonces, cuando ustedes dicen que son flojos, es parte de la naturaleza del universo, ¿sí? El universo siempre busca la menor manera de gastar energía, y la geometría de las figuras o de las cosas vienen dictadas por eso, ¿sí? Y no es que las abejas sepan, por ejemplo, aquí Braulio hace un comentario bien interesante. ¿Y cómo supieron las abejas que deberían de hacer un hexágono? No, no lo tienen que saber. Eh, se llama, se llama evolución aleatoria o al azar. Nosotros cuando nos reproducimos y aparece nuestra siguiente generación, obviamente aquí ya aparecen aspectos de las teorías biológicas, pues resulta que todos vamos a tener variaciones, ¿no? Algunos van a ser más morenitos, algunos van a ser más güeritos, algunos van a ser más altos, van a ser más chaparros. O sea, todos desarrollamos características diferentes. Y esas características que a nosotros nos hacen más aptos, son las que nos permiten sobrevivir, y son las que se pasan a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque sobreviven. Digamos que había un montón de especies, puede haber muchas abejas, y hay abejas que lo podían hacer circular, algunas que lo hacían cuadrado, uno que lo hacían irregular. Entonces, como esta es la mejor manera de hacerlo, estas son las abejas que sobreviven, y las demás abejas pues se mueren porque no lo hacen de una manera óptima. Y como estas son las que sobreviven, pues luego estas abejas colonizan a las otras, ¿sí? Y les pasan esto. Es lo que hizo en su momento el Imperio Romano, es lo que hizo en su momento, o hace en su momento Estados Unidos, ahí en la Primera, Segunda Guerra Mundial, y es lo que está haciendo ahorita China, ¿sí?
Entonces, no es que lo supieran, o sea, es prueba y error, y cuando llegan a lo óptimo, pues lo siguen haciendo igual. Entonces, la naturaleza funciona de esa manera. ¿Sí? Obviamente, esto tarda, son procesos evolutivos de muchísimo tiempo. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de la geometría. Y otra vez les digo, lo interesante no es que encuentren un cuadrado en la naturaleza. Lo interesante es que ustedes sepan por qué es un cuadrado y por qué no es otra cosa. Y aquí, como bien lo acaba de plantear Braulio, bueno, ¿y cómo rayos llegan a eso? ¿Cómo rayos lo saben? Pues es evolución al azar y adaptación. ¿Sí? Porque el hombre es la criatura más, ¿cómo decirlo? Este, que ahorita domina aquí en el planeta Tierra porque nosotros nos adaptamos muy rápido, ¿sí? A través de traspasar conocimiento y tecnología. Si no nos pudiéramos adaptar tan rápido, pues bueno, ya nos habría extinguido la gripe española de hace 100 años. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, estas la geometría como tal que encontramos en la naturaleza la podemos implementar para hacer cosas como puentes, o construcciones, edificaciones en general. Por ejemplo, un triángulo es una figura indeformable, ¿sí? O sea, es muy difícil que tú puedas deformar un triángulo. La única forma es que lo puedes lograr eso es romper. Entonces el triángulo es una de las estructuras bases para hacer cualquier tipo de construcción resistente. ¿Sí? Entonces a esto nos referimos se refiere el libro con copiar. Y les voy a platicar de una última propiedad que no, o una última aplicación. Eh, Cuando los conceptos matemáticos se logran abstraer o se logran generalizar, muchas veces los podemos llevar a campos donde no son usualmente recurridos. Por ejemplo, esto del aspecto geométrico, eh, en física se combina con una cosa que se llama se implementa con una cosa que se llama el espacio-tiempo, ¿no? Entonces tenemos el espacio tridimensional y nos imaginamos al tiempo como una dimensión más del espacio. Entonces eso permite desarrollar un montón de teorías y hacer unas predicciones bastante interesantes. Y también permite llegar a las respuestas últimas de qué son las cosas. Entonces hay toda una serie de implementación de los conceptos de geometría, tanto a la matemática como a la física, que permiten hacer unas cosas bien interesantes. Por mencionar algunos, búsquense una molécula de ácido fólico, ¿sí? Y la ponen frente a un espejo. Entonces, por ejemplo, eso en química, a la simetría le llaman quiralidad. Es un nombre que le dan, digamos, no se preocupen mucho porque les dicen así. El punto es que si el ácido fólico está volteado, en lugar de ser beneficioso para el cuerpo, puede provocar abortos o puede provocar enfermedades. ¿Sí? Entonces, dependiendo la simetría de las moléculas o de los materiales, pueden hacer cosas completamente diferentes. Hay un aspecto que se llama la simetría en física, que tiene que ver con la explicación más fundamental de por qué las leyes del universo son como tales. Y todo tiene que ver con abstracciones de los conceptos de geometría. Entonces ahí están puestas las motivaciones y como cualquier cosa pues hay que empezar desde el principio, ¿no? Entonces esta clase pues la vamos a dedicar a ver algunas definiciones muy sencillas, muy básicas. Aquí viene la evaluación diagnóstica. Entonces, este es el tipo de cosas que les van a pedir hacer a lo largo del capítulo. Calcular un área, calcular el número de triángulos que se forman dentro de un polígono, calcular el número de diagonales, saber clasificar las figuras, ¿sí? Si son polígonos regulares, si son polígonos cóncavos, si son polígonos convexos, si es cóncavo regular, si es cóncavo irregular, si es convexo irregular o convexo irregular. ¿Sí? Entonces, esas cosas las vamos a platicar aquí. Son muy simples de hacer. Encontrar los valores de los ángulos internos, justo como lo hicimos con los triángulos, más las áreas y los perímetros. Entonces, eso es con lo que vamos a empezar, ¿no? Que es lo más básico. Ahora nos vamos a la página 4. Entonces, vamos a iniciar con la clasificación y las definiciones. Polígono es, ustedes toman cualesquier cantidad de segmentos de recta, los empiezan a poner consecutivamente y hacen que se cierren. Entonces, si ustedes logran hacer eso, automáticamente eso se define como un polígono. Un ejemplo de polígono es este.
¿sí? De hecho, estoy seguro que si ustedes ven esto, no van a, lo último que les pasa por la mente es que esto se trate de un polígono. Entonces hay que ver si cumple o no con la definición. Entonces se fueron haciendo muchas líneas rectas y se fueron uniendo unas con otras, de tal manera que donde inicio termino mi secuencia de líneas. Entonces esto es un ejemplo de un polígono. Para clasificarlo como un polígono, básicamente lo único que no debe de tener son curvas. ¿Sí? Entonces vean que está conformado única y exclusivamente por trozos de línea recta. Entonces ese es un polígono. Estos son polígonos a los que ustedes a lo mejor están más acostumbrados, ¿sí? Y bueno, en general un polígono va a tener los siguientes elementos. Va a tener sus lados o aristas, que son las uniones entre los distintos puntos, puntos o vértices, ¿sí? Que es donde se generan los segmentos de línea consecutivos, las diagonales, ¿sí? La definición de diagonal es unir cualesquier par de vértices no consecutivos. Entonces, por ejemplo, aquí de B se pueden producir muchas diagonales. La única condición es pues, que la diagonal no puede ir ni a la A y tampoco puede ir al punto C. Entonces pueden hacer una, dos, tres diagonales distintas con el punto B. Ángulo interior, igual, donde está cerrada la figura, este ángulo se puede ahí deducir o se puede medir con un transportador o de alguna manera. Ángulo exterior, ustedes toman cualquiera de los segmentos de línea y los extienden y se van a formar los respectivos ángulos exteriores, igualito que con los triángulos. Entonces todos los polígonos regulares tienen eso. Ahora vamos a la página 3. Ah, no, perdón, esta era la 3. La 4 vamos, perdón, a la 5. La 5 la tengo acá. Sale. Entonces, los polígonos tienen dos maneras de clasificarse. Por el valor de sus lados, ¿sí? Y por el tipo de ángulos que forman. Entonces, los polígonos regulares son aquellos que todos sus lados son idénticos. Entonces, de este lado, del lado izquierdo tenemos un polígono regular que es un hexágono. Y de este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6. De este lado también tenemos un hexágono. ¿Por qué es un hexágono? Pues no, tiene 6 lados, ¿sí? Pero esto es un hexágono irregular, es decir, las medidas de sus lados pues tienen en general valores diferentes y también sus ángulos internos pues en general van a ser diferentes. Entonces aquí lados y ángulos iguales. Aquí con un lado y un ángulo que estén diferente, con eso deja de ser un polígono regular. ¿Sí? Ahora, se pueden clasificar por su estructura, convexos. Sus ángulos internos siempre son menores a 180 grados. Cóncavos, con que tenga un ángulo que sea mayor a 180 grados. Por ejemplo, aquí el ángulo H es mayor a 180 grados. ¿Sí? Entonces eso lo convierte en un polígono cóncavo. Acá hice unas figuritas, digamos, para platicar un poquito lo de la clasificación. Acá tengo convexos. ¿Sí? Cualquier ángulo interno es menor a 180 grados. Estos también son convexos. Los de arriba son regulares porque todos sus lados miden exactamente lo mismo. Y los de abajo son irregulares porque sus lados tienen medidas diferentes. Acá tengo, ¿cómo se llama? Polígonos cóncavos. Este es el original que dibujé. ¿Sí? Este es otro ejemplo de cóncavo con un ángulo mayor a 180 grados. Lo hace cóncavo. Y este también es cóncavo. Por ejemplo, aquí tiene varios ángulos que tiene 180 grados. Pero miren, este es un polígono cóncavo que tiene todos sus lados iguales. O sea, la línea mide exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo interesante de la matemática? Que aprendan a abrirse a las posibilidades. O sea, cuando les digan un polígono, no piensen necesariamente en esto y puedan pensar en cosas más generales. ¿Sí? Tener la mente abierta nos permite pensar de formas divergentes y por lo tanto encontrar soluciones originales o más simples a los problemas. Y bueno, nada más aquí hacer la comparación, no quiero que lo pierdan de vista. Un polígono regular como este, si ustedes le empiezan a aumentar mucho sus lados, por ejemplo ahorita tiene 12, pero le voy a poner 24 lados.
Entonces, conforme ustedes aumentan el número de lados, los polígonos regulares pues tienden a parecerse a un círculo, ¿sí? Entonces, si yo le pongo más lados, por ejemplo, le pongo 50, prácticamente lo van a ver como un círculo. Entonces, aquí le cambio de 24 lados a 50, pues ya a la vista pues es una circunferencia, ¿sí? Regresémoslo como estaba, vamos a ponerle 10 lados. Entonces, la clasificación es, como ustedes estarán viendo, es muy sencilla, los elementos que se tienen que identificar. Ahora, prosiguiendo por acá en el libro, vámonos a la página 6. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ahora, los nombres de los polígonos. Hay nombres bien establecidos desde los triángulos. Un triángulo es un ejemplo de polígono, ¿sí? Polígono de 3 lados. Hay nombres bien establecidos hasta los 20 lados. Pero bueno, lo más una forma también válida de nombrarlos es a partir del número 10, por ejemplo, se vale decir polígono de 11 lados, polígono de 12, de 13, de 14, de 99 lados, ¿sí? Quizás puede haber ahí un nombre, pero estos nombres específicos, pues bueno, para eso están en el libro, ¿no? Ahora, de aquí en adelante, todas las fórmulas y propiedades que vamos a estar estudiando corresponden única y exclusivamente a los polígonos regulares. Sí, es bien importante que les quede clara esa idea. Encontrar fórmulas o propiedades generales para polígonos que no son convexos regulares es como se llama, en la práctica es muy complicado. Entonces, para estas figuras vamos a encontrar fórmulas para sus ángulos internos, para la cantidad de diagonales, para la cantidad de triángulos que ustedes pueden formar con el mismo polígono, y se pueden definir algunas otras partes, que es justo lo que vamos a platicar. Para figuras irregulares, algunas de esas propiedades se preservan, pero no todas las partes. Y bueno, ya para figuras en general cóncavas, pues ya todo eso que vamos a platicar no vale, ¿sí? Entonces no se les olvide, estamos, o sea, nos vamos a centrar principalmente en polígonos convexos y que son regulares. Sí, es bien importante que no pierdan eso de vista. Entonces, para los polígonos regulares vamos a agregar tres partes más, ¿sí? Que son, en este caso, el centro, ¿sí? Como va a ser un polígono regular, le vamos a poder marcar un centro. El radio, ¿sí? Que va a ser el segmento de línea recta que hay del centro a cualquiera de los vértices. Y el apotema. El apotema es una especie de altura, es decir, hace aquí el ángulo de 90 grados. Entonces van a ver que aquí pueden formar varios triángulos como rebanadas de pastel. Entonces el apotema corresponde a esa altura, ¿sí? Y el radio pues siempre va a tener un valor más grande que el apotema. Conforme aumenta mucho la cantidad de número de lados, el radio y el apotema pues cada vez tienen valores más parecidos, más semejantes. Entonces, lo que vamos a platicar es para polígonos regulares convexos. Ahora, hay otra manera de hacer la prueba para ver si son cóncavos o convexos, antes de que se me olvide. La forma es bastante sencilla. Pongan dos puntos dentro del polígono, dos marcas, y si ustedes las pueden unir con una línea recta, sin atravesar los lados del polígono, es convexo. Entonces aquí no importa dónde ustedes coloquen estos, siempre van a poder hacer la línea recta dentro del polígono, ¿sí? Incluso en estos que no son regulares, ¿sí? Ustedes pueden poner esos puntos en donde quieran y siempre van a poder hacer la línea recta. En los polígonos cóncavos eso no va a pasar. Siempre van a poder encontrar alguna parte donde cuando ustedes quieran hacer esa línea recta, pues la línea va a quedar fuera del polígono, ¿sí? Y pues bueno, no se diga en el último, que es como una especie de laberinto. Entonces por eso ahí estaban esos puntos. ¿Sale? A ver, dejen ver si hay un comentario. Si tienen ahí problemas de conexión, pues no sé, pues qué les digo. este dejen dejen pasarle el link, a ver si puedo entrar con el link. Ahí está.
Y si los está sacando, bueno, casi siempre son problemas de conexión. Bueno, entonces prosiguiendo a lo de acá, el secreto para estudiar los polígonos, y es con lo que quiero que se queden porque es con lo que vamos a poder avanzar muy rápido, los polígonos, el truco siempre es descomponerlos en triángulos. ¿Sí? Entonces, si ustedes, ¿cómo se llama? Tienen que, ¿cómo van a poder producir estos triángulos? Pues trazando diagonales. Entonces, primera regla, pues un triángulo no tiene diagonales, puesto que todos sus vértices son continuos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado, entonces trazamos una de las diagonales, se forman dos triángulos. Si queremos saber cuál es la suma de ángulos interiores, por ejemplo, del triángulo, ya sabemos que es 180, ya lo platicamos bastante y lo usamos para resolver muchos ejercicios. Entonces, el cuadrado le trazan una diagonal, quedan dos triángulos, entonces cada uno tiene 180, entonces lo suman 180 y 180, 360. Entonces, la suma de ángulos internos de un cuadrado o de un rectángulo son 360, incluso un rombo, un trapecio, un romboide, cualquier cuadrilátero, su suma de ángulos internos es 360. Por ejemplo, un pentágono, tomamos uno de los puntos y trazamos todas las diagonales posibles, que son solamente dos, se forman tres triángulos, entonces tienen que hacer 3 por 180, 3 por 180 les da 540, entonces la suma de ángulos internos de un pentágono es de 540. Entonces vean que es muy lógico el proceso, o sea, no tiene gran gracia, solo hay que entender lo que uno está haciendo. Y ya que el último ejemplo pues es el hexágono, trazan todas las diagonales que se pueden de un punto, se van a formar tres diagonales que les dan como resultado cuatro triángulos, entonces cada triángulo tiene 180, 180 por 4, pues les da 720. Entonces la suma de ángulos internos de un, de un hexágono siempre es 720, ¿sí? Incluso si son irregulares, lo único importante es que estas figuras sean convexas, ¿sí? Si estas figuras son convexas, ¿cómo se llama? Funciona esta regla. Y aquí está la deducción de la fórmula. O bueno, más bien aquí les escriben la fórmula. Entonces vean que obtener esta fórmula es muy lógico, ¿sí? Solamente al número de lados le van a quitar 2, que es el número de triángulos que se pueden formar, y por cada triángulo va a 180, por eso se multiplica por 180. Y aquí les ponen el ejemplo del hexágono que les acabo de platicar, ¿sí? Entonces esa es la página 7. Vamos a ver aquí comentarios. Y si hacemos a un convexo muy irregular, llegaría a un punto en que se hiciera cóncavo. A eso en matemáticas, Braulio, se le llama deformación continua, ¿sí? Y se le conoce como geometría diferencial, que nos lleva a otra área de las matemáticas que se llama topología. Y sí se pueden hacer ese tipo de cosas. Se pueden hacer transformaciones de figuras. Y digamos que tiene que ver más con representaciones. ¿Aquí a qué se refiere Braulio? Por ejemplo, Braulio se refiere a que yo pudiera tomar una de estas figuras, la que yo quiera, por ejemplo puede ser esta, y yo la vaya deformando poco a poco para que gane o pierda propiedades. Por ejemplo, yo puedo empezar a jugar con esto y puedo empezar a hacer mi deformación, ¿sí? Y sí, claro que se puede, pero esa es harina de otro costal, Braulio. Mira, nunca me habían preguntado eso. Este, pero o sea, es al final de cuentas este tipo de cosas. Y por ejemplo, vámonos aquí a una de las regulares. Pues obviamente tú puedes plantear la deformación de esta cosa poco a poco, ¿sí? Y obviamente al momento de deformarlo, pues tiene que cambiar de clasificación. Pero sí, de hecho, son pocas las cosas que no se pueden hacer en matemáticas, Braulio. Nada más a veces, me acuerdo por ahí que en algún momento decías, puede haber ángulos negativos y te sorprendió mucho que te dijéramos que sí. Este, Muchachos, si tienen que moverse, pararse de sus sillas, no, a mí ni me pregunten, la fisiología es primero y la clase se está grabando, ¿eh? O sea, ya saben que esta información nada se pierde. ¿Cómo se llama? No, hagan preguntas si se les ocurren cosas que a veces ustedes piensen que son barbaridades, pues se sorprenderían, ¿no? No son tan bárbaras, de hecho siempre son cosas interesantes. Pero bueno, siguiendo a lo de acá, regresando de la geometría diferencial y de la topología,
eh, que bueno, se trata de estudiar otras propiedades de las figuras y más bien cómo se transforman, cómo pasan de una figura a otra. ¿En qué página nos quedamos? En la 6, entonces vámonos ahora a la 7, que está por aquí. Si aquí estamos en la 7, no se crean, y vamos a la 8. Ahora, si quieren obtener el ángulo, el valor de un ángulo interno de un polígono regular, pues ya que tienen la suma, nada más dividen entre el número de lados. ¿Sí? Entonces, aquí les piden calcular el ángulo interior de un octágono. Entonces, la suma de ángulos internos de un octágono, se pueden formar 6 triángulos con un octágono. Tienen 8 menos 2, les da 6 por 180, 1080. Esta es la suma de ángulos internos de un octágono y como tiene 8 lados, pues dividen entre 8. Entonces, cada ángulo del octágono, que es esta figura, mide 135. Se puede hacer exactamente lo mismo para la página anterior. Por ejemplo, un triángulo equilátero, cada ángulo es 180 entre 3, cada ángulo tiene que valer 60. Para un cuadrado, cada ángulo tiene que valer 90, 360 entre 4. Aquí habíamos dicho que era 540 entre 5, 540 entre 5 da 108. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí son 4 triángulos, por 180 da 720. 720 entre 6 da 120. Entonces cada ángulo interno aquí vale 120. Entonces otra vez ahí están las fórmulas, pero vean que no son tan necesarias. Solamente hay que ir utilizando la lógica, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, en los polígonos regulares podemos definir el ángulo central, lo cual es bastante simple. Tomamos el centro y trazamos todos los radios. Y otra vez nos vuelven a quedar triángulos. Entonces podemos encontrar los valores de estos ángulos de los triángulos. Por ejemplo, el ángulo central es cualquiera de estos ángulos. Para obtenerlo es bastante simple, es 360 entre el número de lados. Entonces aquí tienen que hacer 360. Por ejemplo, para una figura que tiene 12 lados, pues cada ángulo central es 30. Entonces es fabricar las rebanadas del pastel. Finalmente, los ángulos exteriores. Los polígonos cóncavos, siempre la suma de sus ángulos externos siempre es 360. Sin excepción. Entonces, los ángulos externos de todas estas figuras siempre es 360. Ya lo habíamos demostrado con el triángulo y así como se demostraba con el triángulo, lo podemos extender para cada uno de estos. Entonces, siempre que el polígono sea convexo, la suma de ángulos externos es 360. Y si ustedes tienen un polígono regular y quieren uno solo, pues nada más dividen 360 entre el número de lados. Entonces, la clase la dejo hasta aquí. Detengo la grabación. Ahí